Muy buenas tardes. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Subdirección de Formación Registral de la Dirección Técnica Registral, les doy la más cordial bienvenida al primer diálogo con el Tribunal Registral Norte, año 2022, modalidad virtual. Antes de iniciar el evento y para un mejor desenvolvimiento del mismo, les recomendamos poner en modo silencio sus celulares para evitar cualquier distracción. Asimismo, nuestro personal técnico está desactivando sus micrófonos para evitar cualquier interferencia ambiental y contar con un mejor audio. Durante la plenaria, al momento del debate, deberán escribir en el chat del Zoom su nombre, apellido y pedir la palabra levantando la herramienta de la mano en la plataforma o pidiendo textualmente a través del chat del Zoom. Dicho esto, para dar inicio al plenario, cedo la palabra al doctor Yuri Celarayán Melgar, abogado de la Subdirección de Formación Registral de la Dirección Técnica Registral, quien se va a encargar de explicar brevemente la metodología de esta segunda parte del taller. Doctor Celarayán, bienvenido, lo escuchamos. Gracias, José. Señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a proceder a explicar la metodología de trabajo de la presente sesión plenaria. La metodología de la presente sesión consiste en el desarrollo de una plenaria en la cual los representantes de cada grupo de trabajo expondrán y sustentarán en forma sucesiva y ordenada las propuestas planteadas por sus respectivos grupos. El presidente del Tribunal Registral asumirá la conducción como director de debates de la plenaria, cuyo rol será dirigir el debate, controlar los tiempos en cada intervención y disponer la redacción final del texto de propuestas. Los representantes de los grupos de trabajo sustentan cada tema en un máximo de 8 minutos. Luego se procede al debate con fijación o mejora de la propuesta o sugerencia indicada el día de ayer. Cada participante puede hacer uso de la palabra en los debates por 3 minutos. La solicitud del uso de la palabra se efectuará por el chat del Zoom. Y asimismo también puede utilizarse la herramienta de la manito alzada del Zoom. Las intervenciones se realizarán con micrófono abierto según orden de prelación conforme aparezca en el chat del Zoom, en ese orden, o conforme también vayan colocando la manito alzada. La duración total en las exposiciones, debate y redacción del acta por cada tema es de 20 minutos. ¿Ok? Es decir, de manera, digamos, sucesiva vamos a ir tocando tema por tema. Son 3 temas los que se van a abordar el día de hoy. Y por cada tema tenemos 20 minutos para poder debatir y poder afinar la propuesta. Una vez acotada la redacción final del acta, de cada tema, el texto debe ser remitido al coordinador de la Subdirección de Capacitación Registral para la debida sistematización. Los temas que se van a desarrollar hoy día son los siguientes. Tema 1, emisión del certificado de vigencia del Consejo de Administración en las cooperativas cuando ha transcurrido más de un año de la última renovación anual por tercios. Este tema fue tratado en la resolución número 4/2004 SUNAR del Tribunal Registral Lima y en la resolución número 172/2020 SUNAR del Tribunal Registral de Arequipa. El expositor de la propuesta del grupo de este tema está a cargo de la doctora Elizabeth Ocañay Barrientos, de la zona registral número 1, Piura. El tema 2 que vamos a tratar plantea la siguiente pregunta, como cuestión problemática, por supuesto. En los certificados de búsqueda catastral es admisible la superposición gráfica con áreas remanentes no determinadas. Dicho tema se sustenta en la resolución número 2632 del 2021 SUNAR del Tribunal Registral. La exposición de la propuesta desarrollada por el grupo 2 en relación a este tema está a cargo del doctor Luis Esquivel León, registrador público de la zona registral número 5, C. Trujillo. El tema 3, las anotaciones de oposición extendidas en las partidas registrales correspondientes al procedimiento notarial no contencioso de sucesiones intestadas, deben constar como información adicional en el certificado negativo de sucesión intestada. Grupo 3, esto está a cargo del doctor Esben Luna Escalante, registrador público de la zona registral número 9. Quería aclarar de que el doctor Luis Esquivel León es actualmente vocal del Tribunal Registral.
¿no? Él se encargará de desarrollar la propuesta del tema 2. Finalmente, se agruparán todos los textos acotados en la redacción del acta final de propuestas y sugerencias, la que se dará lectura en el segmento previo a la clausura del evento. Eso sería todo, señores, y doy el paso a José Vázquez para continuar el desarrollo de la presente sesión. Gracias, doctor. Continuando con el desarrollo de la plenaria del presente taller, para ello cedo la palabra al doctor Daniel Tarrillo Montesa, presidente del Tribunal Registral, quien actuará como director de debates de esta plenaria. Doctor Tarrillo, muy buenas tardes, lo escuchamos. Sí, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio pues al debate. En primer lugar, solicito que los asistentes enciendan sus cámaras, por favor, para poder vernos y estar en contacto directo. Voy a solicitar ello con todos, pues ya el superintendente ha mencionado que todas las reuniones estamos obligados a todos a encender nuestras cámaras. Bien, y en el transcurso de este entonces debate, vamos a iniciar tema por tema. Entiendo que nosotros debemos iniciar entonces con el tema 1, así que voy a ceder la palabra para que nos exponga la persona encargada de brindarnos los apuntes sobre el tema número 1. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Elizabeth Ucaña y Barrientos. En esta tarde, pues, soy la representante del grupo de trabajo número 1. A nosotros se nos ha indicado el tema 1, el cual es emisión de certificado de vigencia del Consejo de Administración en las cooperativas, cuando ha transcurrido más de un año de la última renovación anual por tercios. Este tema fue tratado en la resolución número 004-2004-SUNAR-TR-L y en la resolución 172-2020-SUNAR-TR-A. En ese sentido, luego de haberse debatido con los integrantes del presente grupo, hemos planteado dos propuestas y son las siguientes. Propuesta número 1. Para aquellos consejos de administración que hayan sido renovados después del 14 de julio del año 2020, fecha de emisión de la ley 31029, se podrá emitir los certificados de vigencia aun cuando no hayan hecho la renovación anual por tercios, siempre y cuando el órgano cuente con un número de miembros vigentes que les permita sesionar de acuerdo al quórum fijado en su estatuto para este órgano. Como segunda propuesta, tenemos lo siguiente. El artículo 4 de la ley número 31029, que nos permite al tercer párrafo de la Ley General de Sociedades, Ley 26887, se aplicará mientras no se produzca una nueva elección del órgano. A continuación, apertura el debate para todos los participantes. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a ver si hay alguna propuesta de alguien que desea participar del debate. Puede alzar la mano o puede escribir en el chat del Zoom, ¿no? Doctor Daniel Tarrillo, disculpe. Buenas tardes. Adelante. Yo creo que los integrantes de ese grupo, muy bien que lo hayan leído, pero que lo sostengan alguien o la misma persona o otra persona integrante de ese grupo debería explicarnos y reforzar por qué estas propuestas, por ejemplo, ¿no? No sé si sería dable, doctor. Sí, el doctor Jesús Vázquez desea profundizar el tema. Adelante, doctor Vázquez. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Sí, precisamente este es un tema que se debatió, digamos, profundamente en el grupo de ayer. Y bueno, en realidad nosotros, bueno, tenemos que tomar en cuenta una situación muy particular, ¿no? Esto es
que en primer lugar, nosotros bien sabemos que la Ley General de Cooperativas se rige pues por algunos principios específicos, ¿no? Como por ejemplo el principio democrático, el principio de autogestión cooperativa y el principio de participación de los socios en la gestión de la cooperativa, ¿no? Y precisamente por esa razón es que en la Ley General de Cooperativas se establece un sistema, ¿no? Que separa en dos planos lo que es el deber de renovación por tercios de los consejos y la vigencia del órgano, ¿no? Mientras que la renovación por tercios está dirigida al recambio de los directivos de la cooperativa que se produce pues anualmente en un mínimo de su tercera parte. La vigencia pues del órgano es anual, ¿no? Por lo que existe una obligación de la cooperativa de renovarse, digamos, renovar sus órganos anualmente en una cantidad no inferior a la tercera parte. Esto se deriva del artículo 33, el inciso cuarto de la Ley General de Cooperativas. Y bueno, eso ha llevado que en la práctica las cooperativas designen a sus directivos en forma tal que permita hacer esta renovación, ¿no? Esto es, por ejemplo, ¿no? En una cooperativa que tiene un consejo de administración con 6 miembros, en la designación de su órgano, digamos, de administración, elegirá pues a 2 por 3 años, a los siguientes 2 por 2 años y a los siguientes 2 por 1 año, ¿no? Estamos hablando de miembros titulares. Cuestión que llegado el año de, transcurrido 1 año desde la elección, habrán vencido los 2 que fueron elegidos por 1 año y podrá renovarse pues en 1/3, ¿no? Tal como la norma exige. Y claro, ¿qué pasa si es que llegado el año no se realiza la elección por diversos motivos? Que es un problema bastante antiguo en la gestión pues, de las cooperativas y que muchas veces se ha presentado en el registro, ¿no? Y la pregunta es, ¿inmediatamente el órgano deja de estar vigente? Y la respuesta ha sido, digamos, normalmente no necesariamente. Digamos de que la elección y la duración del órgano como tal, como consejo, es anual, por lo que al año obviamente habrán vencido los cargos para los que fueron pues elegidos los miembros del consejo de administración. Pero recordemos que aun cuando han vencido en sus cargos, muchos de sus miembros o algunos de sus miembros continúan como directivos. Por ejemplo, aquellos que fueron elegidos por 3 años y por 2 años. Lo que podría dar pie a que tenga todavía ese órgano un número suficiente de miembros que le permita sesionar válidamente conforme al quórum que se ha fijado pues, en su estatuto. Esto es, en el ejemplo que se puso, 4 de 6. Si es que el estatuto dice que el quórum es más de la mitad, pues obviamente ese órgano podrá funcionar sin ningún problema durante el siguiente año, pese a que no ha hecho su renovación, e inclusive podrá instalarse nuevamente para distribuirse pues, los cargos, ¿no? Y bueno, esto es un criterio que ya se ha venido aplicando, digamos, desde hace un buen tiempo, pero también es importante recordar que durante pues la pandemia, ¿no? Específicamente a mediados del año pasado, esto es el 2020, se emitió pues la ley 21029 que tenía pues la finalidad de permitir que los órganos de las cooperativas cuyo vencimiento o que habían perdido vigencia durante el estado de emergencia pudieran prorrogarse sus mandatos a efectos de que sean pues renovados, ¿no? Y claro,
esto obviamente permite o ha permitido que aquellos órganos, específicamente los consejos de administración de las cooperativas, pudiesen, aun cuando su mandato haya vencido durante el periodo de emergencia, pudiesen considerarse que automáticamente digamos, su vigencia como órgano se viera prorrogada hasta su renovación, ¿no? Lo que se entiende hasta que se pueda recomponer pues el órgano y de ahí pueda funcionar, digamos, con normalidad, ¿no? Por eso mismo que en esta propuesta, entendiendo, digamos, de que con la ley 31029 se produjo la renovación, podríamos decir, pues la continuidad de funciones, tal como sucede, por ejemplo, en el caso de tal como sucede en el caso de los directorios de las sociedades anónimas, ¿no? Su continuidad de funciones, obviamente, hasta su renovación, ¿no? Una vez renovada, el consejo directivo, el consejo de administración, se entenderá, obviamente, que el órgano se ha recompuesto y se tendrá que evaluar, ahora sí, después de la renovación ya hecha, los criterios, podríamos decir, el criterio normal con el que se estaba pues evaluando, con el que se evalúa la vigencia de los órganos, ¿no? Y esto nos lleva también a la segunda propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que el órgano, digamos, esto es, el Consejo de Administración, se le había permitido continuar en funciones hasta su renovación y ya se renovó, ¿no? Se entiende que la cooperativa y el Consejo de Administración, ¿sí? Ya entró a una fase, digamos, de normalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sería necesario aplicar el criterio de renovación por tercios para evaluar, pues, su vigencia, ¿no? Y esto precisamente porque se hizo también un debate el día de ayer, si es que sería posible considerar que los consejos de administración que ya se renovaron, esto es, cuyos, digamos, órganos ya habían asumido una continuidad de funciones a efecto de su renovación efectiva, pese a que ya se renovaron, continuaban en funciones a pesar de ello, ¿no? Esto es, por ejemplo, ¿no? Un consejo de administración que se renovó en el año 2021, ¿sí? Digamos, en enero del 2021, ya llegamos a enero del 2022, considerar que a este consejo directivo que ya se renovó efectivamente, le vamos a aplicar nuevamente la norma de continuidad de funciones, conforme lo establece el artículo 163, tercer párrafo de la Ley General de Sociedades, ¿no? Bueno, aplicar este criterio por segunda vez, desde la perspectiva de esta propuesta, podría llevarnos a conclusiones un poco contraproducentes. ¿Por qué? Porque si lo consideramos así, en el fondo estaríamos admitiendo que se habría producido una suerte de derogación tácita del artículo 33, inciso 4 de la Ley General de Cooperativas. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que, a diferencia de un directorio, ¿sí? La cooperativa hace una distinción entre la vigencia del órgano y la duración del mandato de cada uno de sus directivos, cosa que no encontramos en una sociedad anónima, por cierto, ¿no? Donde la duración del órgano como directorio es la misma, o no se hace una distinción con respecto a la duración que cada uno de los directores tiene en su cargo como director, porque esa distinción no existe en la Ley General de Cooperativas. Entonces, si por ejemplo, ¿no?, a este
consejo de administración que ya se renovó, ¿sí? Y obviamente se ha renovado por 3, 2 y 1 año, ¿no? En sus consejos. Si ya no le aplicamos esta distinción, esa, digamos, esa distribución por años entre los directivos ya no tendría sentido hacerla, pues, simplemente. Porque si se renovó, por ejemplo, íntegramente el Consejo de Administración el año pasado, el 2021, llega el 2022 y consideramos de que los 6 miembros del Consejo Directivo van a continuar en funciones, entonces, bueno, ya sería pues irrelevante hacer esa distribución, simplemente, ¿no? Esa distinción, perdón, entre la duración del órgano y la vigencia de los cargos de cada uno, perdón, de la duración del mandato de cada uno de sus directivos. Y a esto tendría que agregársele un dato adicional, ¿no? Que la ley general, perdón, que la ley 31029, cuando habla de se considerará, digamos, que continúa, digamos, perdón, que remite al artículo 163, tercer párrafo de la Ley General de Sociedades, te habla de la continuidad de funciones del órgano, pero no te está hablando de la duración del periodo del mandato del directivo de la cooperativa. Y este punto en específico de la duración del mandato del directivo de la cooperativa sigue estando regulado en la Ley General de Cooperativas. O sea, esta circunstancia no se encuentra regulada en la Ley General de Sociedades, porque como digo, la Ley General de Sociedades no hace distinción entre duración del director y duración del directorio, ¿no? Entonces, ese es un tema que aún continúa estando en la Ley General de Cooperativas y que obviamente está relacionado con los principios que rigen el funcionamiento de la cooperativa, que es el principio de autogestión, democracia interna y de participación de los mismos socios en la gestión de su entidad, de su persona jurídica, ¿no? Ya. Por eso es esa distinción que se ha hecho, ¿no? Sí, eso sería todo. Bien, gracias, Jesús. Entonces, a ver, quisiera entender un poco la propuesta que están haciendo, o bueno, las propuestas que han lanzado. Simplemente, solamente en los casos de que el Consejo de Administración haya hecho una renovación después del 14 de julio, se podrá emitir el certificado de vigencia. Esa es la primera propuesta. Porque dice, para aquellos consejos de administración que hayan sido renovados después del 14 de julio, se podrá emitir el certificado. Sí, Daniel, justamente, o sea, es decir, ¿no? Nosotros sabemos que en aplicación del artículo 4 de esta ley 31029, aquellos consejos directivos que han vencido durante la época pues de la pandemia, ¿no? Durante la época del estado de emergencia, se entienden sus mandatos del órgano que van a permanecer o que van a continuar en funciones hasta la renovación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un consejo de administración que ha vencido, por ejemplo, el 20 de marzo del 2019. Perdón, el del 2020. El 20 de marzo del 2020, esto es cuando ya se había decretado el estado de emergencia. Entonces, en aplicación de la ley 31029, se entiende de que ese órgano del Consejo de Administración se va a mantener en funciones, en aplicación de la ley, ¿no? Ahora, el órgano se llegó a renovar el año pasado.
Esto es en enero del 2021. Realizaron su asamblea general, se renovó el Consejo de Administración. Entonces, la pregunta es, ahora el órgano ya se renovó. ¿Qué criterio nosotros vamos a asumir para evaluar que ese órgano se encontraba vigente, ¿no? Claro, se entiende que un órgano está vigente en el caso de una cooperativa en tanto y en cuanto tenga directivos con periodo vigente. Esto es, llegado el 2022, se tiene que hacer la renovación. Digamos de que por algún motivo la cooperativa no hizo su renovación. Eso quiere decir que algunos de los directivos van a vencer ya. La pregunta es, ¿ese consejo de administración se mantendrá vigente o no se mantendrá vigente como órgano? Se mantendrá vigente en tanto y en cuanto tenga un número suficiente de directivos con periodo vigente. Por ejemplo, ¿no? Los que el año pasado fueron elegidos por 3 años y los que fueron elegidos por 2 años, ¿no? Claro, esa es la interpretación que nosotros estamos dando en aplicación de la Ley General de Cooperativas, ¿no? Ahora, Sí, continúa, perdón. claro, exacto. Uh-huh. Digamos, la otra, digamos, interpretación que, digamos, podría darse, que a mí me parece que sí tendría efectos, digamos, bastante graves, ¿no? Para el manejo, ¿no? de las cooperativas, sería que aun cuando el Consejo de Administración se ha renovado, ¿no? Esto es, ¿no? El 2021 se han elegido 2 por 3 años, 2 por 2 años y 2 por 1 año, que llegue el año y sigamos considerando que todo el órgano sigue en funciones, inclusive los que vencieron al año, ¿no? Lo que obviamente implicaría, de hecho, en realidad, ya podríamos decir, inaplicar el criterio de la renovación por tercio, ¿no? En el sentido de que, bueno, pasará el año y esos que fueron elegidos, esos directivos con periodo de 1 año, continuarán en funciones. De hecho, podrá llegar el 2023 y seguirán en funciones los que fueron elegidos por 3 años, por 2 años y por 1 año. Llegará el 2024 y continuarán en funciones todos, ¿no? Entonces, esa interpretación, bueno, a mí sinceramente no me parece la correcta. A mí me parece más bien que la ley 31029 lo que ha buscado es darle continuidad a las funciones del órgano que venció durante el periodo de emergencia a efecto de que se renueve. Pero seguir aplicándolo para el órgano, aun cuando ya se renovó, digamos, sería irnos probablemente un poco más allá del propósito de la ley y, digamos, en cierto sentido, pensar de que, bueno, esta ley ha tenido una suerte de efectos derogatorios tácitos en torno a la vigencia del mandato de cada uno de los directivos de una cooperativa, ¿no? Entonces, ese es en realidad el sentido, ¿no? Por eso mismo se dice, ¿no? Bueno, aquellos que no se han renovado aún en aplicación del artículo 4 de la ley 31029, sus órganos continuarán en funciones. Pero aquellos que ya se renovaron, o sea, cuando ya digamos, ya se llevó a cabo la Asamblea General, donde ya se renovaron a los miembros del Consejo de Administración, ¿no? A ellos sí vamos a tener que aplicarle la Ley General de Cooperativas, ¿no? Y el periodo de cada uno de los directivos, pues, nos irá venciendo conforme lo indica, pues, la ley, ¿no? Entonces a ver, vamos a... Quiero entender la primera propuesta, porque dice, para aquellos consejos de administración que hayan sido renovados después del 14 de julio del 2020,
se podrá, fecha de emisión de la ley 31029, se podrá emitir los certificados de vigencia aun cuando no hayan hecho la renovación anual por tercios. O sea, pero al principio está diciendo que hayan sido renovados. Claro, porque digamos, ya fueron, imagínate, un consejo de administración que ha sido renovado ya el 2020 en diciembre, por ejemplo. ¿Ya? Y le correspondía hacer su renovación anual en diciembre del 2021. Bueno, en realidad, y tú estás, bueno, mejor dicho, en esa primera propuesta se resume a que se va a aplicar la ley solamente a los casos en que hayan renovado después del 14 de julio del 2020. Claro. ¿Es lo que entiendo? Así es. Claro, porque para los que fueron, a los que no se han renovado aún, ¿no? Porque no ha habido asambleas y demás, tenemos que aplicarle el artículo 4 de la ley, ¿no? Esto es que continuarán en funciones hasta su renovación, ¿no? Sería bueno, disculpa Daniel, que un abogado certificador que día a día califica esos servicios de publicidad también dé su apreciación, porque yo ahorita ya entendía Jesús la propuesta de su grupo, del primer grupo, ¿no? Mi pregunta es, y también quisiera que también lo diga un abogado, ¿no? Que es el que día a día, es el que sabe más que nosotros, porque es el que día a día califica publicidad, ¿no? En ese supuesto de que no se haya renovado anualmente y nos piden un certificado de vigencia de este Consejo de Administración, con esta propuesta significa que el certificado de vigencia de este Consejo de Administración va a comprender a los 6 que ha puesto Jesús como ejemplo. 2 de los 3 años, 2 de 2 años y 2 de 1 año. Mi pregunta es, y eso me parece, no sé si Jesús o un abogado certificador, quiere decir que bajo esta propuesta, y no hay renovación, digamos, no hay renovación, este certificado de vigencia va a dar cuenta de la vigencia del Consejo de Administración y va a dar cuenta de la vigencia de aquellos consejeros que ya vencieron su mandato y en virtud del cual no ha habido renovación. ¿Así es? Buenas noches. No sé si puedo participar. Soy también del grupo, soy abogada certificadora de Trujillo. Sí, pero está ahorita en un vehículo, no se le va a escuchar muy bien. Sí, me puedo poner audífono, si no, no hay problema. Bien, Jesús, mientras la doctora se habilita, en verdad no es la idea que estén en un vehículo para participar. Jesús, ¿podrías responderles, Ben, si esa es tu propuesta? Sí. Porque soy bastante sincero. Yo entiendo la ley 31029 que debe tener efecto inmediato, pero para los que aún estaban en duración. Ahora el tema, por eso también es importante lo que nos dices, Ben, respecto a cómo lo están aplicando los abogados certificadores, es de que siempre y cuando el órgano cuente con un número de miembros vigentes que les permita sesionar, estamos diciendo algo que no está en la norma. Nosotros podemos decir vigencia, en todo caso podrían reformular a vigencia de directivo, vigencia de consejero en este caso. No, lo que sucede, ver, por favor. Sí, lo que sucede, Daniel, es que hay, digamos, 2 formas de emitir la vigencia o los certificados de vigencia en este caso, ¿no? La vigencia del órgano y la vigencia en el cargo, ¿no? Porque tú sabes de que en una cooperativa cada año hay una renovación. Bueno, antes de la ley 31029, ¿no? Cada año hay una renovación anual por tercios de cada órgano, en este caso el Consejo de Administración, y después de su renovación el Consejo de Administración se instala y se distribuyen los cargos, o sea, de presidente, vicepresidente, secretario, así. Y ese cargo, como presidente, por ejemplo, del Consejo de Administración, tiene una duración anual. Entonces, la duración es por 1 año, como presidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si piden un certificado de vigencia del presidente del Consejo de Administración, solamente podrá emitirse, bueno, antes de la ley, ¿no? Durante el año para el que había sido elegido. Nada más.
Ahora, una cosa diferente es la vigencia del órgano, como, digamos, como consejo de administración. Entonces, esos son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando ha transcurrido un año, este era el criterio que se manejaba pues, en la ley, ¿no? Cuando ha transcurrido un año y no ha habido renovación por tercios y no ha habido instalación del Consejo de Administración, se puede emitir el certificado de vigencia del órgano siempre y cuando ese órgano tuviese un número suficiente de miembros con los cuales pudiera pues instalarse, ¿no? Esto es, pudieran hacer quórum, ¿no? En el entendido que cada miembro del Consejo de Administración tiene un periodo de vigencia diferente, ¿no? Unos fueron elegidos por 3 años, otros fueron elegidos por 1 año y otros fueron elegidos por 2 años, ¿no? Entonces, al año, los que, digamos, fueron elegidos por 1 año decaen, pero el órgano, como órgano, puede seguir estando vigente. ¿Por qué? Porque le van a quedar 4 miembros para que pueda sesionar, instalarse y volver a distribuirse los cargos, ¿no? Y eso le va a permitir a la cooperativa seguir, pues, funcionando, ¿no? Entonces, ese es el criterio, ¿no? O el criterio que se deriva, digamos, de la ley y de las decisiones del Tribunal Registral, ¿no? De la Ley General de Cooperativas. Ahora, con la Ley 31029 se establece que se van a aplicar el criterio de continuidad de funciones establecido en la Ley General de Sociedades, en el tercer párrafo de su artículo 163. Esto es, que aun cuando haya vencido el consejo, en este caso en la ley dice el directorio, pues obviamente que el directorio se mantendrá vigente hasta que sea renovado, ¿no? En este caso en específico de la ley, ¿no? de las cooperativas y la aplicación de ese artículo 4 que remite a la Ley General de Sociedades, diremos, ¿no? Bueno, si el Consejo de Administración venció durante el periodo de emergencia, obviamente no antes, ¿no? Porque si no sería como resucitar un Consejo de Administración que ya no estaba vigente, ¿no? Si es que el Consejo de Administración venció durante el periodo de emergencia, ¿no? Se entenderá que continuará en funciones hasta su renovación, o sea, ese consejo, ¿no? Hasta que se renueve. Una vez renovado, obviamente tenemos que aplicarle nuevamente el criterio digamos, de la renovación por tercios y la diferenciación entre la vigencia anual del órgano y la duración del mandato de cada uno de los consejeros, ¿no? Eso es, precísame algo, de lo que recuerdo, o capaz me estoy equivocando, la ley 31029 no hace alusión, o lo puede decir quizá en su exposición de motivos, pero el desarrollo de la ley en sí no hace alusión al estado de emergencia. Lo que sucede es de que, bueno, esta norma, digamos, se emite, digamos, en este contexto, ¿no? Pero no es la única disposición, ¿no? Sino es una disposición que se emite básicamente para permitirle a las cooperativas realizar asambleas no presenciales, ¿no? Ese era el objetivo. Esto es para que puedan seguir funcionando con normalidad pese a que su estatuto no permitía esto, ¿no? Entonces, claro, por eso, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Si es que se admite que los órganos de las cooperativas, independientemente de que ya se hayan renovado, ¿no? Bajo el marco, pues, de estas disposiciones, continúan en funciones sin importarnos los periodos para los que han sido elegidos después de su última renovación. Eso implicaría, en realidad, que la duración, digamos, de la designación en la duración del periodo de cada uno de los consejeros, diferenciada, ¿no? En 2, 3 y 1 año, pues simplemente ya sería, pues, algo irrelevante, ¿no? Esa sería la conclusión, ¿no? Y en buena cuenta, que los reelijan por 1 año, 2 años y 3 años,
ya no entraría, digamos, a ser analizado, porque aun cuando uno sea elegido por un año y el otro por 2 años, al año en realidad todos van a continuar en funciones, o a los 2 años o a los 3 años, ¿no? Por eso, a mí ese criterio me parecía de que es, digamos, excesivo aplicarlo precisamente porque esta ley no hace alusión al periodo de duración de cada uno de los consejeros, sino habla simplemente de la continuidad de funciones del órgano, ¿no? Entonces, por eso, que es esta propuesta, ¿no? Que es básicamente sería para aquellos consejos de administración que ya se renovaron, ¿no? O sea, donde ya se volvieron a designar a los miembros del consejo y cada uno tiene un periodo pues diferenciado, ¿no? Y que bueno, en el fondo también pues se puede decir, no solamente la aplicación digamos, de la Ley General de Cooperativas en una situación ya de normalidad, sino que básicamente también es la aplicación del mismo estatuto de la cooperativa, ¿no? Porque este asunto de la duración diferenciada por 3 años, 2 años y 1 año es, digamos, es una disposición que normalmente se encuentra en el estatuto, porque en la ley solamente te dice la obligación de renovarse por tercios anualmente, ¿no? Y la práctica ha hecho que las cooperativas establezcan una duración así diferenciada, ¿no? De cada uno de los miembros de su consejo, ¿no? Bien, Jesús, gracias. Disculpe que te corte, si no terminamos los 3 Sí, temas. sí. Yo quería más bien pedir a un abogado certificador que vea este tema en el día a día, que nos pueda compartir cuál es el criterio que están aplicando, ¿no? En el tema de cooperativas. Adelante, doctora Rosalina. Buenas tardes con todos. Sí, soy abogada certificadora de la zona 5 Trujillo. Nosotros, lo que es vigencias de cooperativas, hasta antes de la ley 31021, hemos, cuando nos piden vigencias, por ejemplo, de algún miembro, o sea, con cargo de cooperativa, verificamos si si ha sido renovado y si ha sesionado dentro del periodo, se le da. Cuando nos piden de órgano, bueno, ya respecto a eso, el tribunal ya se había manifestado en la resolución 172-2020 y tal como lo manifestó el doctor, siempre se verificaba si tenía quórum para sesionar, a pesar de que ya alguno había vencido en su periodo, y ahí y si había pasado más de 1 año y no habían renovado por tercio, pero siempre y cuando tengan quórum para sesionar, se le otorgaba en mérito a la resolución del tribunal. Después, ya con la dación de la ley 31029 y también el tribunal registral se ha mencionado respecto de esta norma, hay una resolución, no recuerdo ahorita el número, uno de los compañeros de ayer del grupo la tenía, y también nos llegó un documento de la DTR donde nos daba la pauta para aplicar esta norma, ¿no? La ley, la 31029, en la cual la DTR y tanto el tribunal lo que hace es simplemente dice en un caso en el cual se le deniega la vigencia de órgano a una cooperativa, dice, en aplicación del artículo 4 de la ley 31029, se entiende que el órgano de administración de la cooperativa está vigente hasta su renovación, hasta que haga su renovación de acuerdo al artículo 4 de la norma tal. No se detiene en mayor detalle, simplemente lo admite así, y así lo ha manifestado la DTR en el documento que nos hicieron llegar, haciendo la salvedad de que siempre y cuando el vencimiento del periodo se haya dado en el estado de emergencia, ¿no? Con esa salvedad. Entonces, a partir de ahí, nosotros, en base a eso, si a mí me piden una vigencia de un órgano, de una cooperativa que ha vencido 2020, 2021, ¿no?
se aplica ya lo que es el criterio este último del tribunal y la ley, la 31029, ¿no? Al menos en nuestro caso es así. Gracias. ¿Alguna otra opinión? ¿Posición, aporte? Bueno, me gustaría conocer otro aporte para poder, porque es importante saber cuál es la posición de los abogados certificadores, porque si no, es un tema que lo ven directamente ustedes. A ver, doctor José Miguel Guerrero, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. José Miguel Guerrero, zona 1, Piura. Sí, adelante. La verdad, acá en Piura emitimos las vigencias hoy en día ya conforme a lo que dispone la ley 31029. Bien sabemos que dicha ley no hace distinciones, o en todo caso no restringe para aquellos casos que haya quórum vigente o no. Eso no lo menciona en ninguna parte. Entonces nosotros como abogados no podemos hacer distinciones donde no las hay. Motivo por el cual para mí es viable el otorgamiento de la vigencia de aquellos órganos o consejos de administración que hayan vencido. Es más, la ley 31029 no precisa algún plazo de vigencia, tales como se hicieron para otros casos, ¿no? Como en el tema de la junta de usuarios, en las cuales se amplió, ¿no? Se estableció de manera precisa ese tema. En ese sentido, y conforme está expuesta la ley 31029, no creo que haya sido para un determinado plazo, sino que la idea era, en todo caso, que se aplique igual a lo que sucede con la Ley General de Sociedades, ¿no? Que si se venció, continúe hasta que se haga una nueva elección o una nueva renovación. Bueno, esa es la posición de acá de Piura. Emitimos la vigencia de poder de aquellos consejos de administración que a la fecha hayan vencido siempre que se haya dado dentro del estado de emergencia. Una pregunta, José Miguel. ¿Aún haya vencido el periodo antes del 14 de julio de 2020 de la emisión de la 31029? Perdón. ¿Ustedes entienden Sí, ustedes entienden que aún a pesar de que haya vencido el periodo de este consejo, del consejero, después del 14 de julio del 2020, se aplica el artículo cuarto el artículo cuarto de la 31029, es decir, se entiende que está vigente. Claro, si ha vencido dentro del periodo del estado de emergencia, sí lo estamos considerando. Sí, es que ha vencido dentro del estado de emergencia. Ya. Claro, a partir del 14, 16 de marzo, creo. Ya. Ok, bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión de los abogados certificadores o quizá de alguno de mis compañeros vocales? ¿O del expositores ven? Entendí ya lo que Jesús Vázquez manifestó en su última parte. Ya entendí. Además, creo la doctora Elizabeth Bucañay ha citado como antecedente a esta propuesta la resolución del Tribunal Registral. Y he escuchado la última participación de un abogado certificado de Piura. Y él parece, creo haber entendido, que independientemente que haya quórum o no, ellos dan, dice el certificado de vigencia. Quisiera, por favor, por intermedio de Daniel, por favor, que vuelva a repetir, porque según la propuesta de Jesús Vázquez y el grupo 1, es que pueden dar el certificado de vigencia de este consejo de administración siempre y cuando haya quórum suficiente para que puedan seguir trabajando, actuando, etcétera, etcétera. Pero parece que el último participante habla de que no hay que hacer ninguna distinción donde la ley no distingue, y creo haber entendido o me he equivocado que él dice aparentemente no tiene nada que ver si puede sesionar o no. A ver, por favor, Daniel, ¿podrías darle la palabra al doctor? Doctor José Miguel Guerrero, ¿podría atender la inquietud del doctor Luna? ¿Está por ahí? Sí está. A ver si tenga que existir. Doctor Guerrero.
Bueno. No está el doctor Guerrero, se nos fue. A ver si el doctor Olazábal, el que está levantando la mano, ¿tiene algún otro aporte? Doctor. Sí, adelante, doctor Olazábal. ¿Qué tal? Perdón, tenía un problema con el audio. Doctor, sobre lo relacionado al tema, la discusión que se está dando si es que los miembros integrantes del Consejo de Administración cumplen el número mínimo para que tengan quórum, creo que de la ley 3.1029 no lo menciona. Y yo ayer les alcancé a mi grupo, les hice mención de la resolución del Tribunal Registral 123/2021, donde tiene como sumilla lo siguiente, dice: con la entrada de vigencia de la ley número 3.1029, los consejos de administración de las cooperativas se mantienen en el ejercicio de sus cargos, aunque su periodo eleccionario haya vencido, mientras no se produzca su renovación efectiva. El tribunal en su resolución no menciona ni hace alusión al quórum o al número mínimo de integrantes con mandato vigente. No hace mención a eso, solo se centra en la aplicación de la ley. Y nos menciona también que eso ha sido de conocimiento a través de una resolución de la Dirección Técnica Registral, que es la resolución número 13/2020, SUNAR/DTR, publicada el 15 de agosto del 2020, donde en el acuerdo 8 dice: alcance del artículo 4 de la ley 329, que precisa que lo señalado en el tercer párrafo del artículo 163 de la Ley General de Sociedades sobre continuidad en funciones, aunque hubiese concluido el periodo mientras no se produzca nueva elección, se aplica a los consejos y comités de las organizaciones cooperativas. Acá no hace alusión la ley, ni la norma, ni la resolución de la dirección técnica sobre si los integrantes tienen o no tienen, pueden o no pueden sesionar, perdón. Y también hace una precisión, dice: de conformidad con el artículo 4 de la ley 3.1029, los consejos y comités de las organizaciones cooperativas continúan en funciones aunque hubiese concluido su periodo, mientras no se produzca nueva elección, siempre que el vencimiento del periodo de funciones hubiera ocurrido a partir del inicio del estado de emergencia. O sea, no se aplica simplemente desde junio que se publicó la norma, sino desde el comienzo del estado de emergencia. Ahí lo hace la precisión, lo deja establecido expresamente la resolución de la Dirección Técnica Registral, que ha sido recogida en la resolución del Tribunal Registral, la número 123/2021. Ahí el tema está claro, doctor. Bueno, al menos para mi persona, y como venimos trabajando la mayoría de abogados. Ya, yo lo único, sí, entendido, doctor Olazábal, muchas gracias por su aporte. Yo lo único que tengo es, solamente quiero dar una opinión y te cedo la palabra. Yo solo tengo una pregunta general, digamos, un comentario general. Es cierto que esta ley ha salido en virtud de un estado de emergencia, pero veo que la ley no ha hecho ningún alcance en su articulado, quizá en su exposición de motivos sobre el estado de emergencia. ¿Por qué decir nosotros ello? Más bien el vencimiento debería tomarse en cuenta si ha estado en vigencia a partir de la fecha de entrada en la norma, porque sí me parece tener sentido que tiene sentido lo que nos dice el vocal Jesús Vázquez, al decirnos de que no se trata tampoco de resucitar un consejo vencido. A mí me parece, y tiene sentido en el sentido de la ley del estado de emergencia, siempre y cuando la ley lo hubiese dicho en algún lado, pero no lo dice, ni siquiera en sus disposiciones transitorias, mientras se exponían algunos lo estado revisando, y no menciona el estado de emergencia. Es una norma que está para quedarse, si no hubiese sido emitido a través de un decreto de urgencia, quizá. Es una norma que está para quedarse. Yo lo tomaría que es para los consejos directivos que estaban en vigencia a la fecha de emisión de la ley. Discrepo con la posición de los lineamientos del lineamiento o del memo que ha mandado la DTR. Esa sería mi propuesta. O sea, la segunda propuesta yo lo complementaría por ese lado, como una tercera propuesta quizá. Sven, sí, discúlpame que te haya cortado. No te preocupes, Daniel. Entonces, yo me estoy dando cuenta que ahí hay un antecedente, hay resoluciones del tribunal, un oficio de la DTR. Es más, hay 2 abogados certificadores que han tomado la palabra y que por sus apreciaciones veo que no están de acuerdo con alguna parte de la primera propuesta, que es
cuando cuente con un número de miembros vigentes. Entonces, ahí está el detalle. Ya me di cuenta que hay un grupo de abogados certificadores que deberían estar de acuerdo con esta primera propuesta y hay otro grupo de abogados certificadores que dicen que yo para dar el certificado de vigencia del Consejo de Administración no tengo que ver si hay un número suficiente de miembros o no, porque la ley no lo dice, la resolución del Tribunal Registral tampoco lo ha manifestado. Entonces, los abogados certificadores son los que día a día son los que dan el servicio de publicidad, ¿no? Entonces, esta propuesta tendrían que de alguna manera mejorarla, rectificarla por los abogados certificadores, ¿no? Ellos son los que de alguna manera están el día a día. Entiendo que los abogados certificadores, en su mayoría, porque sí veo que una doctora está en desacuerdo, están aplicando más que nada el lineamiento emitido por la DTR. Eso es lo que me atiendo, ¿no? Y bueno, está bien porque la DTR brinda pautas tanto a los registradores como a los abogados certificadores. Sin embargo, discrepo con esa posición de la DTR, porque el estado de emergencia, si bien es cierto, la ley ha sido emitida durante ese periodo, no me parece de que la ley haya contemplado el estado de emergencia en su articulado como límite temporal. Si no, tenemos que ir a los principios generales del derecho. Si la ley se aplica a partir del día siguiente, pues apliquemos a los consejos que están vigentes al día siguiente de la emisión de esta ley. Esa sería mi propuesta, y no sé si hay algún otro aporte de los participantes. Doctor Tardillo, perdón. ¿Podría de repente establecer como una sugerencia a nivel de tercera propuesta una reevaluación de la directiva de la ETR en el sentido de lo que propone usted, ¿no? No sé si este diálogo tiene facultad. No sé si este diálogo tiene facultad para hacer ello, Yuri. Puede sugerir, sí, o sea, facultad, o sea, el diálogo puede sugerir, digamos, reevaluar. Ojo. Sugerimos, digamos, reconsiderar, ¿no? En relación a mi tercera propuesta sería, entonces de que se solicita a la DTR que revalúe los lineamientos brindados para la aplicación una revaluación, evaluar revaluar los lineamientos, ¿no? Los lineamientos para la aplicación del artículo 4 de la 31029. Ya, del artículo 4. Artículo 4D. De la ley 31029. En el extremo de su aplicación al estado de emergencia. Bueno, en el extremo del estado de emergencia, nada más. Diferente aplicación, ya hemos dicho antes. Pero es importante ello porque, no sé, no entiendo de dónde han sacado el estado de emergencia si la ley no lo dice por ningún lado. Estamos incorporando algo que no está en la ley. La ley ha sido emitida durante el estado de emergencia, pero ha sido emitida para quedarse. Esa es mi posición, por supuesto, con todo respeto a los miembros de ese grupo y las propuestas que tienen. Ok, perfecto. Entonces pasaríamos ya al segundo tema, ¿no?